Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más, programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante porque es una interacción necesaria, útil y beneficiosa para nosotros como seres humanos, la interacción que tenemos con nuestra flora bacteriana, como la llamábamos antes. Ahora se le llama microbiota o microbioma. Y entonces, bueno, aquí hablaremos hoy sobre mis opiniones y algunas informaciones que tengo para ustedes en relación con esto. El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro sistema digestivo. En realidad es un poco más amplio que eso porque nosotros tenemos bacterias en prácticamente todas partes del cuerpo. Tenemos en la boca, las tenemos en la piel, las tenemos en nuestros genitales, en nuestros orificios orgánicos, las tenemos en nuestros oídos, las tenemos en nuestro cabello, en las uñas, en todas partes. Y la razón es muy sencilla. Las bacterias están en todas partes. Y los virus también. De hecho, se dice que algunas veces he escuchado las estadísticas de que tenemos más bacterias que células en el cuerpo. Entendiendo que las bacterias también son organismos vivos, son células, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un equilibrio dinámico con nuestras bacterias. Nosotros no somos estériles en el sentido de no estar libres de bacterias, no, al contrario, estamos tapizados de ellas y tenemos de todo tipo. Eh, lo interesante de esto es que se produce lo que se llama una simbiosis, que es un proceso mediante la cual ambos nos beneficiamos. Ellas tienen un ambiente donde vivir, donde crecer, alimentarse, duplicarse y reproducirse en esta forma de duplicación y seguir existiendo, y nosotros nos beneficiamos de la cantidad de funciones que ellas realizan en nuestro cuerpo. Y literalmente nos preocupan es cuando esa barrera entre ellas y nosotros se desequilibra y nosotros perdemos el control que tenemos sobre la población bacteriana y ella se hipertrofia y se transforma en algo peligroso para nuestra salud. Pero en condiciones normales, pues nosotros mantenemos como dije, un equilibrio dinámico. Eso incluye billones de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos como parásitos. Hay de todo y las funciones que ellas hacen en nuestro cuerpo, sobre todo las que están en el tracto gastrointestinal, es que ellas ayudan en la digestión de los alimentos. También nos ayudan a procesar estos alimentos para extraer vitaminas importantes y como ellas retan constantemente a nuestro sistema inmunológico, porque ese es el que las mantiene a rayas, ¿verdad? Ellas de una u otra manera estimulan nuestro sistema inmunológico para que éste a su vez produzca tanto anticuerpos como células para mantener su tasa de crecimiento y expansión en forma limitada. Eso estimula nuestro sistema inmunológico. O sea que todas aquellas personas que viven constantemente evitando contacto con bacterias, en general, pueden estar menos protegidas que aquellas personas que sí lo están. Y en ocasiones, pues ellas compiten por otras bacterias que sí son muy patógenas. Es decir, las bacterias también compiten entre ellas mismas por el dominio territorial en nuestras partes corporales. Y cuando una de las bacterias buenas, por decir aquellas que no nos producen toxicidad, desaparecen, pues son vencidas por bacterias malas que llamamos patógenas, que sí entonces se hacen más difíciles de luchar contra ellas y de evitar que ellas proliferen. Entonces es crucial para la salud general estar bacterialmente en equilibrio, porque si uno se libra de las bacterias, si uno se esteriliza el intestino, si uno toma antibióticos o se lava el intestino constantemente con el fin de estar limpiecito por dentro, tiene el problema de que entonces tiene una mala digestión, una mala absorción de vitaminas y principios nutricionales y eventualmente, lejos de mejorar, empeoras. Entonces, se trata básicamente de mantener ese equilibrio. ¿Qué afecta la microbiota o el microbioma intestinal? Esencialmente la dieta, lo que comemos y cómo lo preparamos, si comemos con la mano, si comemos con cubierto, si comemos en la calle, si comemos en la casa, si lavamos los alimentos, si no los lavamos, si comemos las frutas con su concha o la pelamos, si sacamos jugos o no. Y todo eso va a determinar muchísimo el hábitat, es decir,
el conjunto de químicos y de sustancias en las cuales ese caldo donde ellas viven y los tejidos donde ellas se reproducen y producen ese equilibrio que ayuda, ¿no? Y hay algo que nosotros hemos introducido en nuestra vida, en etapas recientes en la vida humana, que son los antibióticos, que es un conjunto de medicamentos, de sustancias que matan las bacterias, ¿verdad? Entonces hemos podido en un momento dado vencer la patología bacteriana a través de el uso de estas sustancias maravillosas que han salvado millones de vidas. Uno de los más grandes logros del desarrollo de la medicina y de la bioquímica fue el desarrollo y el descubrimiento y el eventual desarrollo de la penicilina. Eh, antes de la existencia de los antibióticos, cualquier persona que cayera víctima de una enfermedad infecciosa bacteriana, pues se moría. Tan sencillo como eso, ¿no? Eso dependía enteramente de su sistema inmunológico, y si su sistema inmunológico por alguna razón era precario, no era suficiente, no había buena nutrición, no había buenos cuidados o no había sido expuesto a ese tipo de bacterias anteriormente, esa persona se moría. Con la llegada de los antibióticos, pues se ofreció un recurso extraordinario donde ofrecemos una sustancia que se diferencian en dos grandes grupos, los antibióticos bactericidas, que actúan como una suerte de insecticida de bacterias, es decir, matan las bacterias, y los bacteriostáticos, que ellos lo que hacen es que matan el desarrollo de las bacterias, es decir, evitan que se reproduzcan. Entonces, por supuesto, al evitar que se reproduzcan, se controla la infección. Esos son los dos grandes grupos de antibióticos en general. Y, por supuesto, hay antibióticos naturales como la penicilina, derivada del hongo penicillium, pero el ser humano, los científicos han aprendido a construir antibióticos sintéticos, es decir, elaborados químicamente en el laboratorio, porque ya conocemos mucho de la manera en que las bacterias funcionan y cómo vencer en un momento dado, discúlpenme. Entonces, hemos logrado el desarrollo de las bacterias. Más recientemente, cuando yo estudié medicina hace como unos 200 o 300 años antes, eh, a todos nosotros nos explicaron claramente las funciones del tubo digestivo. Nos hablaron pues de todo el tubo que comienza en la boca y termina en el ano y los diferentes segmentos de ese tubo digestivo y cómo las bacterias estaban pues todo el tiempo en todas partes, en la boca, en las encías, en el sarro dental, luego las que están en la boca migran hacia el esófago y pueden producir problemas inflamatorios en cualquier parte. Y lo que separa el equilibrio entre el mundo bacteriano intestinal, un mundo sucio, cochino, donde hay bacterias, donde hay detritus, donde eventualmente cuando llegamos al intestino grueso ya hay lo que llamamos pupú, y maloliente, un proceso desagradable de putrefacción de los alimentos, muy necesario, porque si no se rompen esos alimentos y se transforman en ese caldo oscuro que huele terrible, eso evidentemente no se absorbe, pues, porque entonces tendríamos problemas de mala absorción y de desnutrición, no porque no comemos, sino porque no absorbemos lo que comemos. O sea que en ese sentido las bacterias son muy importantes. Pero más recientemente ha habido una reevaluación del el tema de que a lo mejor esas bacterias que simplemente pensábamos antes tenían un lugar importante en la digestión, pueden tener funciones adicionales que no conocíamos. Es decir, pueden tener unos elementos interesantes en la manera en que esa membrana intestinal reacciona ante los efectos agresores de esas bacterias, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, hoy entonces hay mucha gente estudiando seriamente el microbioma intestinal y ahora, lamentablemente o afortunadamente, porque para efectos prácticos uno a veces no sabe si esto es un beneficio o esto lo que hace es hacer que la gente gaste muchísimo dinero en cosas que no tienen ninguna utilidad. Se ha generado la preocupación por los componentes macrobióticos y, ¿cómo se llama? Los probióticos, una suerte de consumo de bacterias en forma oral, supuestamente bacterias buenas que se van a colonizar
para desplazar a las bacterias malas. El problema con todo esto es cómo analizar o cómo diagnosticar un sistema que está constantemente cambiando. Porque si ustedes me dijeran que la microbiota o el microbioma intestinal es más o menos constante, está compuesto siempre de las mismas bacterias, siempre más o menos en la misma cantidad y siempre más o menos en una misma condición, a tal punto de que nosotros podemos saber cuándo un microbioma es normal o patológico, eso en realidad pues no se sabe todavía, porque eso es un proceso como decir la selva amazónica, que es una selva sana y que es una selva enferma. En una selva sana tanto hay animales predadores como hay animales predados, o sea, animales que sirven la cadena alimenticia de los predadores. Pero cuando se desequilibra esto, es complejo porque esto es un proceso dinámico constante. Unas bacterias suben, otras bajan, unas tienen en un momento dado un ámbito nutricional que las favorece porque la persona decidió comer mucho dulce esa semana y entonces se tapizó de chocolate y de azúcares y entonces las bacterias que dependen mucho de esos azúcares pues proliferan más. Si la persona de repente se mete en una dieta y se deja de comer carne o simplemente empieza a tomar antibióticos, etcétera, pues la microbioma cambia por completo. Porque así es, pues. Es como una ciudad. Cuando una ciudad está normal y cuando está sana. Bueno, es un equilibrio dinámico, pues. ¿No? Hay ciudades donde todo el mundo está cometiendo delitos, pero hay ciudades donde no pasa eso. Y hay un estado dinámico entre uno y otro. Entonces hay gente buena y gente mala en las ciudades, pero eso es un estudio dinámico. Lo que hay en una ciudad en un momento dado puede cambiar 6 meses después si viene un grupo diferente o si cambian las condiciones de la ciudad. Eso es lo que pasa con el microbioma. Y como les dije, entonces los efectos son en la parte digestiva, que eran bien conocidas, ayudan a descomponer los alimentos. Son esenciales también para varias vitaminas, en particular la vitamina K y algunas del grupo B se producen mejor en presencia de ciertas bacterias. Cuando estas bacterias no están presentes, actuando sobre la bioquímica de esos nutrientes, pues simplemente se desequilibra la absorción de estas vitaminas, entonces la persona puede verse en cierta manera privada de estas vitaminas. Y por supuesto que mejora la absorción de minerales como el calcio y el magnesio. Eh, ya había mencionado que ella actúa como un entrenador y modulador del sistema inmune, es decir, mientras más contacto tenga la gente con bacterias, más capacidad inmune desarrolla su sistema contra estas bacterias. De esta manera, este sistema es el que mantiene una barrera contra contra las bacterias, precisamente porque desarrollamos anticuerpos y glóbulos blancos que son especialistas en matar estas bacterias. Y a la vez, esto puede producir compuestos antimicrobianos, es decir, hay sustancias que uno puede consumir que precisamente reducen la eficacia del desarrollo bacteriano. Ahora, lo interesante es que en los últimos años se ha descubierto efectos de la microbioma intestinal con la salud mental y el cerebro, al extremo de que se ha llegado a decir en forma metafórica que tenemos un cerebro intestinal, que es una forma periodística de decir simplemente que en cierta forma mucho de la flora intestinal derivada de cómo tú comes, tus hábitos de alimentación, tu ejercicio diario y tu genética va a determinar mucha serie de componentes neurotransmisores a nivel del intestino que van a tener influencia en tu estado de ánimo, en tu optimismo, en tu pesimismo, en tu capacidad de concentración, etcétera. Al extremo entonces de decir pues que hay ese eje intestino-cerebro, que como les dije, ya se ha determinado que las personas que tienen estos problemas intestinales de desequilibrio del microbioma pueden en un momento dado desarrollar cuadros emocionales o psicológicos derivados de un desarreglo hormonal producto de esto. Porque mucha cantidad de la serotonina, que es un neurotransmisor importantísimo en los estados de ánimo, como ustedes probablemente ya saben, se desarrollan a nivel de la mucosa intestinal por efecto de la interacción con bacterias. También se ha acreditado mucho el potencial papel o rol que tenga la microbioma en el control de la absorción de alimentos y grasas. En otras palabras, que a lo mejor mucho del problema de la obesidad tiene que ver con algún desarreglo de las bacterias que permiten la absorción de grasas y carbohidratos. Pues
Evidentemente hay personas que tienen una mayor sensibilidad a la insulina y al metabolismo de la glucosa y puede ser que eso sea producto de cambios en ese microbioma. La inflamación es otro proceso que se ha puesto muy de moda. La inflamación originalmente en la medicina tradicional la veíamos como un proceso que podía ser agudo. Te estropeas un dedo y se te inflama el dedo, se te inflama el hombro, te golpeaste una rodilla, se te inflama el hígado, forma una hepatitis, se te inflama el corazón, una miocarditis, se te inflama el peritoneo, es una peritonitis, todo lo que termina en itis es un proceso inflamatorio. Y puede ser agudo de un día para otro por razones diversas, y puede ser crónico, es decir, tú puedes tener una hepatitis crónica que tienes años con esa hepatitis, una inflamación en el hígado crónicamente por ese tipo de cosas. Esas son infecciones, entonces, como dije, que son órgano-dependientes. Si tú tienes una infección en la piel, una inflamación en la piel, entonces tienes una dermatitis. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Que esos procesos los veníamos manejando basados en la zona del cuerpo que se estaba inflamada y en algunas características como son el edema, la hinchazón por la llegada de mayor cantidad de sangre, de fluidos, de glóbulos blancos, el calor que eso genera, la llegada de la sangre a un sitio inflamado pues genera calor y la coloración rojo, pues todo el que se ha golpeado un dedo sabe que se le hincha, que se le pone doloroso y que se le pone rojo. Pues un proceso inflamatorio no hay mucho que decir. Pero últimamente se ha ampliado ese criterio, ese comentario de inflamación para hablar inflamación generalizada. O sea, todo el cuerpo está inflamado. Pero espérate, ¿cómo es eso que todo el cuerpo está inflamado? Bueno, hay personas que desarrollan una suerte de proceso sistémico que abarca todo el cuerpo, que ya no es un órgano ni otro, sino es un proceso general que abarca diferentes tejidos y en forma leve. No es la inflamación de una persona que hace una reacción alérgica y se hincha como una persona que está en una reacción alérgica. No, esto es un proceso crónico que a veces dura meses o años y que va a ir deteriorando una serie de funciones a través de lo que se llamaría una inflamación de bajo grado. Y eso pues también se piensa que puede estar vinculado a alteraciones del microbioma. Entonces, estos procesos inflamatorios, entre los cuales están todas estas enfermedades que elevan las proteínas C reactivas, que son todas esas características que le permitirían a un médico evaluar si las pacientes están pasando por un proceso inflamatorio. Más allá de eso, hay también un cuerpo de investigación del microbioma que tiene que ver con el desarrollo de crecimiento y desarrollo del niño. Es decir, pareciera que en muchos casos la exposición temprana a las bacterias y que comienza mientras el niño está dentro del vientre materno, el niño está en un líquido amniótico relativamente estéril, porque ahí el niño orina y hace pupú en él. Y hace su digestión, él se traga ese líquido amniótico y lo orina y lo defeca y tal, pero todo está básicamente estéril, ahí no hay bacterias allí, ¿no? Si hubiese, pues se produce una sepsis y ya el niño puede morirse. Pero cuando él nace, él pasa por el canal de parto, se rompe la membrana, en el momento que se rompe la membrana, pues se abre la posibilidad de que entren bacterias al saco amniótico que está lleno, donde está el niño rodeado de líquido, ese líquido sale y ya el niño literalmente está expuesto al mundo bacteriano de la madre. Y luego en ese tránsito entre el útero y pasa por el canal de parto y sale por la vagina, el niño es por primera vez expuesto a las bacterias normales que hay en la vagina materna. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empieza ese sistema inmunológico del niño a interactuar con agentes infecciosos que él no conocía antes y a generar entonces los adecuados anticuerpos y adecuados mapas de células leucocitarias que le va a permitir a él defenderse los primeros meses de cualquier tipo de infección. O sea que el nacimiento por vía natural, por el canal de parto, tiene la inmensa ventaja de que en cierta forma actúa como una vacunación bacteriana del niño cuando sale por el canal de parto. A diferencia del niño que es por cesárea, donde en el momento en que el cirujano entra, agarra la cavidad amniótica, la rompe, saca el feto, la exposición al feto inmediatamente se expone a la intemperie, pero a la intemperie quirúrgica, pues. Y entonces ahí probablemente sus primeros contactos es con la toalla con la que lo envuelven,
con la manipulación que hacen los médicos del niño recién nacido. O sea, él no pasa por ese trayecto bacteriano del canal de parto. Y se ha dicho, esto es todo especulativo, como digo, no hay una certeza exacta así, pero se sabe muy bien que los niños que nacen por parto natural parecieran tener una mayor respuesta inmune, una mayor capacidad de pelear las infecciones que los niños que nacen por cesárea. Aunque esto es muy disputable porque depende también de que pues, si probablemente salió por cesárea es por alguna razón u otra que afectaba la viabilidad del niño. O sea que no es muy clara la la estadística en relación con esto. Pero sí, pues, evidentemente, los niños que tienen esta exposición temprana a la flora bacteriana de la madre o al mundo bacteriano de la madre en el canal de parto, tienen un menor riesgo de alergias y de asma y una mejor capacidad de inmunología en la infancia. Tiene que ver también mucho con las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes y el cáncer de recto, o sea, el cáncer del colon y del recto. También puede en un momento dado este microbioma afectar la eficacia de ciertos medicamentos porque cada persona va a tener un microbioma un poquito diferente, no es que son dramáticamente diferentes, pero van a ser diferentes porque dependen muchísimo, como dije, de su inmunología natural, de la ingesta de alimentos, de los hábitos de alimentación, del número de veces y de las cosas que la persona se mete a la boca, se traga y pasa por el proceso digestivo y eso pues evidentemente crea básicamente un microbioma para uno que no pasa la vida entera, sino que es una cosa dinámica. ¿Cómo se diagnostica esto? ¿Cómo sé yo cómo está mi microbioma? Bueno, los únicos recursos que hay es sacar una muestra de eso, ¿no? Ahora, el problema es de dónde la saca de la boca, la saca del estómago, la saca del duodeno, la saca del intestino grueso. Es interesante entonces ver, ¿no? Evidentemente, la gran mayoría de las personas que trabajan en investigación de esto lo que hacen es un análisis de ese, que antes se limitaba a ver las características, a buscar parásitos, bacterias, etcétera, pero ahora se hace un estudio mucho más común y por supuesto no es nada invasivo porque solicitar un examen de ese de cualquier persona no es nada del otro mundo. Pero más recientemente a ese examen de S, que era antes simplemente diluir la S y verla en el microscopio, ahora se ha incluido el análisis del ADN de las bacterias y de los organismos que se encuentran en esas muestras de S. También se puede hacer con pruebas de aliento, los cuales se puede hacer para detectar casos en los cuales las bacterias producen ciertos gases muy específicos que pueden ser detectados en las asas intestinales y también se utiliza para ver el crecimiento bacteriano en el intestino delgado. El intestino delgado es más complejo de evaluar porque la única manera sería introducir un endoscopio para sacar muestras de qué es lo que está pasando en el intestino delgado. También se utilizan para esta evaluación biomarcadores en sangre. Un biomarcador es básicamente una sustancia biológica que uno puede detectar en sangre vinculado a alguna patología en particular. Uno de esos ejemplos es la proteína C reactiva, que ya se les hablé que se encuentra elevada en los casos de procesos inflamatorios crónicos y sistémicos, y proteínas como la sonulina y los lipopolisacáridos que se pueden observar en algunos estudios de este tipo. El estudio más preciso es meter un endoscopio. Hay dos tipos de endoscopia. La endoscopia alta, donde se mete el tubo por la parte superior, por la boca, el esófago, el estómago, y hasta se avanza hasta las primeras porciones del duodeno. Y la otra, la endoscopia transrectal, que es la que se utiliza en endoscopia del intestino grueso, que se utiliza esencialmente para ver el ano, la ampolla rectal y el colon ascendente, transverso, etcétera. Se evalúa pues la parte del colon. ¿Qué se hace allí? Bueno, se estudian los metabolitos, es decir, las sustancias que se encuentran ahí. Se trata de identificar las bacterias que están allí y si hay cambios no solamente en las bacterias, sino en la membrana que tapiza el intestino para ver si hay defectos como pólipos, procesos inflamatorios, úlceras, cáncer, o esencialmente hay signos de que hay fisuras en la membrana que facilitan el paso de bacterias del intestino, que es donde deberían estar, a la sangre, que es donde no deberían estar. Entonces, esas filtraciones intestinales también es lo que puede en un momento dado se ha querido llamar el leaky gut, el intestino que está, ¿cómo se llama? Leaking, que está filtrando, por decir que el intestino que debería mantener una separación clara
entre el ámbito bacteriano intestinal y la sangre, que no debería contaminarse nunca con ningún tipo de bacteria, se puede filtrar bacterias de uno a otro y producir pues, cambios en un momento dado que pongan en peligro la vida del paciente. Como dije ya, hasta lo he repetido ya varias veces, el microbioma humano es dinámico, cambia con varias frecuencias, cada vez que cambia la dieta, tu estilo de vida, si te mudas de una ciudad a otra, cambia tu microbioma. Si te vas de un país a otro y empiezas a comer cosas que no comías antes, pues tu flora de bacterias, tu bioma de bacterias cambia, adquieres nuevas bacterias, desplazas a las anteriores. Lo que sí es interesante es que un cambio drástico en la alimentación puede en 24 o 48 horas cambiar todo el microbioma intestinal y producir cuadros de diarrea y de inflamación, lo que se llaman gastroenteritis, inflamación del gastro, que es el estómago, y enteritis, que es el intestino, ¿no? O colitis, que es inflamación del colon, ¿no? Todos estos cambios inflamatorios agudos pueden producirse por precisamente un cambio drástico en el microbioma. Se reemplazan unas bacterias por otras, las que deberían favorecer la digestión no existen, las que llegan son patológicas y esas aceleran, entonces el cuerpo se defiende aumentando el tránsito intestinal y se produce la diarrea o el vómito según donde se encuentre el proceso inflamatorio. Los cambios a mediano plazo ya no dependen tanto de la dieta, sino del estilo de vida, el uso de antibióticos y el estrés prolongado puede en un momento dado hacer que cambie esto. La edad, el microbioma de un niño es totalmente diferente al de un adolescente, al de un adulto joven. El consumo de cigarrillos, el consumo de droga, el consumo de alcohol, todo esto va a cambiar todo. Y, como dije, es todo una combinación de la genética, la exposición ambiental, los hábitos de higiene y tu estado de salud en general. Si tu sistema inmunológico se debilita por algún tipo de razón, por enfermedad, por mala nutrición, por descuido tuyo en el sentido del manejo de tu ingesta o del uso exagerado de droga, tú puedes ser más vulnerable a que esas bacterias que estaban mantenidas a raya te escapen de esos controles y te produzcan inflamación intestinal en una primera etapa y sistémica, o sea, el resto del cuerpo te pueda producir una septicemia, etc. Como dijo, todavía el análisis de ese es el método más común y no es el invasivo, y los demás, pues, es cuestión de evaluarlo. Los médicos no hacen mucho sino recomendar que la gente no tome tanto antibiótico, porque el uso exagerado de antibióticos mata a esa microbioma normal que tú tenías allí y hace más factible que entren bacterias que no solamente son muy patógenas, o sea, son capaces de enfermarte, sino que por efecto de selección natural del antibiótico, estas son resistentes al antibiótico. Es decir, el antibiótico, vamos a poner que todas las que tú tenías en tu cuerpo eran sensibles a la penicilina, por poner un ejemplo, tú tomas varias inyecciones de penicilina, la penicilina mata las bacterias que te están afectando, pero también mata la flora intestinal, y las que vienen ahora, las que quedan, son resistentes a la penicilina. Entonces estás en problema porque ahora puedes tener una infección donde las bacterias no las vas a poder tratar con penicilina porque ya se han hecho resistentes a la penicilina. Y ese es uno de los mayores miedos que hay con el uso excesivo de antibióticos. Y esto me lleva a mencionar la importancia de no consumir antibióticos cuando tú tengas enfermedades virales. El virus es otra forma de enfermedad infecciosa que no tiene como tal un organismo vivo, en el sentido de que él no se reproduce él solo, el virus no se divide él solo y da origen a dos virusitos, sino que el virus es básicamente un código de ADN o de ARN que necesita de una célula normal para colonizarla y para poder duplicarse. La existencia de los virus depende enteramente de que ellos puedan parasitar una célula y utilizar ese código para hacer copias de ellos mismos. Y así se han mantenido desde el origen de la vida. Más se decía que la vida misma, al origen, era simplemente virus. En otras palabras, en ese caldo fundamental que dio origen a la vida, lo que había eran pedacitos de ADN, inicialmente de ARN, que es una molécula más sencilla. Luego ese ARN en algunas combinaciones se hizo ADN y así empezaron los primeros virus y de ahí empezó un momento dado a llegar a un grado de complejidad mayor que hiciera las primeras células que fueron bacterias.
Y esas células empezaron a duplicarse y a especializarse y crearon los primeros organismos unicelulares, una sola célula. Después salieron los de múltiples células y bueno, miren nosotros que tenemos billones de células. Pero básicamente todo comenzó con pequeños segmentos de código ARN, el ácido ribonucleico, o el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentarles en relación al microbioma. Que no caigan en eso de estar tomando probióticos y probióticos y probióticos, porque yo me tengo que tomar bacterias buenas por las malas, son carísimos y yo no creo que en general eso ha probado ningún tipo de beneficio real. ¿eh? El beneficio real más importante es tener una dieta buena, balanceada, que tenga los 3 elementos fundamentales, una cantidad racional de proteínas, una cantidad racional de grasas y una cantidad racional de vegetales y de carbohidratos. Agarren el plato, es un círculo, lo dividen en 4 y entonces en cada cuadrante debe haber un poquito de carne, un poquito de grasa, un poquito de vegetales y un poquito de carbohidratos. Eso es lo que se llama una dieta balanceada y si ustedes comen vegetales con fibra van a tener, lo más probable, si tienen una buena genética, un buen bioma intestinal. Cualquier descomposición que tengan, es importante entonces el factor dieta. Es decir, tratar de buscar una dieta sana que evite la contaminación, porque el principal afectador del microbioma es la llegada de otros agentes patógenos ajenos. Y eso depende de la higiene, la manera en que de cocer los alimentos, la manera de ingerirlos, la contaminación de higiene, pues el hecho de lavar bien los alimentos para que ellos no traigan pues parásitos y otras cosas que puedan en un momento dado afectar nuestra digestión y eventualmente producir infecciones gastrointestinales fuertes o, como dije, en algunos casos afectar incluso nuestro estado de ánimo. Lo demás no es realmente de mayor interés. Como le dije, se sigue trabajando sobre realmente cuáles son este impacto que tiene el microbioma en la producción de serotonina y este neurotransmisor en el acondicionamiento del estado de ánimo, pero en realidad no tenemos ningún cerebro en el intestino, como los periodistas han querido hacer creer que en el intestino hay otro cerebrito que toma decisiones y que nos deprime y nos estimula. ¿No? En realidad no funciona así. Son simplemente hallazgos experimentales que revelan pues, la presencia de esta sustancia y una gran correlación con otras aplicaciones de la serotonina a nivel cerebral, que como ustedes saben, pues es un neurotransmisor que tiene mucha influencia en nuestro estado de ánimo, en nuestros procesos depresivos y en muchas otras funciones. Porque el cuerpo cuando encuentra un transmisor químico, en este caso un neurotransmisor, sea dopamina, sea adrenalina, sea epinefrina, lo que sea, ella lo sigue utilizando para muchas cosas y lo distribuye y lo fabrica en muchas partes del cuerpo. Yo diría que si tú has llegado a un buen equilibrio en el cual tú digieres bien los alimentos, tú evacúas diaria o interdiariamente en forma normal, no te cuesta nada evacuar, no sale muy dura ni muy floja, no tienes diarrea ni constipación. Si tú no tienes trastornos de regurgitación de acidez, si tú te sientes con ánimo en las mañanas de levantarte y de emprender el día, si tú tomas suficiente agua o líquido en general y si tú comes una proporción adecuada de alimentos sin llenarte demasiado y puedes en poco tiempo, en un par de horas, reanudar tus actividades sin mucho problema y tú estás así, tú puedes presumir o asumir que tu microbioma está estable, está funcionando bien. ¿Cuáles son los signos de que empieza a funcionar mal? La aparición de diarreas, la aparición de constipación, la aparición de gases, la aparición de distensión abdominal, la regurgitación con acidez gástrica, las náuseas, los vómitos. Todos esos son indicativos de toxicidad digestiva, porque pueden ser productos básicamente de que las bacterias que están llegando, que han sido ingeridas, están produciendo toxinas que están inflamando el tubo digestivo. ¿Y qué hace el cuerpo cuando nota que el tubo digestivo se ha vuelto fuera de control? Trata de expulsar ese tipo de cosas. Uno vomita precisamente como un recurso del cuerpo de sacar hacia afuera lo que acaba de entrar que causó problemas.
Y cuando tú tienes una diarrea, eso es el cuerpo deshaciéndote de todo lo que está molestando allá adentro rápidamente para que no se absorba en el cuerpo. Y eso inmediatamente requiere la rehidratación, porque pierdes mucho líquido con la diarrea, la rehidratación con sales, porque tampoco puedes tomar nada más que agua. Tienes que tomar agua con sal, con un cloruro de sodio, para retornar también el equilibrio electrolítico y hacer una pausa, un ayuno transicional para poner el intestino en reposo. Porque tú no puedes tratar de salir de un proceso cuadro diarreico comiendo más, porque entonces le estás dando más leña al fuego. Entonces tienes que tratar de buscar la estabilidad de eso y de eso se va a encargar tu sistema inmunológico. Si después de 24 o 48 horas de un cambio dietético, un aumento en la ingesta de agua, puedes usar antiácidos si el problema es la acidez, puedes usar antidiarreicos para parar un poco el peristaltismo intestinal, para no pasar toda la noche sentado en la poseta evacuando, ¿no? O por lo menos con ganas de evacuar. Y todos esos medicamentos que se llaman medicamentos libres de prescripción médica se consiguen en cualquier farmacia y son los que la gente utiliza regularmente para manejar esas alteraciones del tubo digestivo. Pero si eso se hace crónico, si tú tienes una enfermedad que tú te das cuenta de que todos los días te levantas cansado, con malestar, jaqueca, intolerancia, constipación, tú puedes consultar a un gastroenterólogo para considerar la posibilidad de hacerte una endoscopia y de ver también tu cuadro inflamatorio, a ver si tienes un proceso inflamatorio sistémico de tipo reumático, de tipo autoinmune. Hay muchas formas de producir inflamación sistémica, ¿no? Entonces, esas son mis recomendaciones, ¿no? Erika, Juanpa, bienvenidos. Bueno, mira, aquí en Estados Unidos hubo una época en que se puso de moda los laxativos y los lavados de intestino. La idea era, si cuando la gente se siente mal, se produce diarrea, sale toda esa cosa tan maloliente y eso porque el intestino está sucio. Entonces vamos a hacer unos lavados completos que permitan asear este tubo digestivo lleno de pupú y limpiar todo eso en la premisa de que eso va a mejorar al paciente. El problema con eso es que todas esas bacterias son necesarias para el proceso digestivo y de nutrientes, del paso de nutrientes. Entonces, si esas bacterias no están allí, ¿quién digiere los alimentos? El tubo digestivo como tal tiene simplemente la función de añadir líquidos químicos como el jugo gástrico. El primer líquido que se le añade al proceso digestivo es la saliva. Luego pasa por el tubo, llega al estómago, ahí le mete ácido, ácido clorhídrico, ¿no? El jugo gástrico es sumamente ácido y destruye una cantidad de vínculos proteicos para que la cosa sea más digerible. Luego está saliendo del estómago y le entra la bilis, ¿verdad? Que viene del hígado. Y esa es otra cantidad de químicos con enzimas proteolíticas que se llaman, que son enzimas que rompen las proteínas. Proteolítico significa eso, romper las proteínas, ¿no? Y también enzimas que vienen de ahora del páncreas, ¿verdad? Que se encargan también de romper las grasas, desagregar las grasas complejas en grasas más sencillas, de manera que puedan ser absorbidas. Entonces, después de todo eso, pues hay bacterias. Siempre se pensó que en un momento dado no podía haber bacterias en el estómago, porque el estómago es un medio tan ácido, con un pH tan ácido, que era prácticamente imposible pensar que unas bacterias podrían vivir allí. Pero sí pueden vivir dentro de la mucosa gástrica y reproducirse. Está el Enterobacter eh, que produce las úlceras gástricas, ¿eh? El Enterobacter pylori, que está ahí y que fue o es simplemente el responsable de muchas úlceras gástricas que afectaban a los pacientes en el pasado. Y curiosamente, pues se trata con antibióticos y los pacientes mejoran. Pero eso no ha probado, esas terapias lavativas, como se llamaban, han probado tener ningún tipo de utilidad ni favorecer absolutamente nada, sino el hecho de que la persona desarrolle un síndrome de malabsorción. Un síndrome de malabsorción es cuando tú comes y no absorbes nada efectivamente, y entonces estás desnutrido aún estando comiendo bien, y no estás nutriéndote es precisamente porque las bacterias no están trabajando adecuadamente y las enzimas de los jugos gastrointestinales no están funcionando bastante bien, y entonces evidentemente lo que entra sale. El cuerpo normalmente se deshace
típicamente de los contenidos tóxicos con la diarrea y el vómito. Son los dos recursos, el vómito de arriba y la diarrea de abajo. Los laxantes lo que pretenden es acelerar el tránsito intestinal. Y los laxantes, pues hay muchos tipos. Evidentemente, si una persona no está evacuando adecuadamente porque su tránsito intestinal es muy lento, o sea, el tubo digestivo es un músculo o es un conjunto de músculos que van propulsando la carga digestiva a medida que se mueve el bolo digestivo se mueve a través del intestino. Pero en ocasiones ese sistema se vuelve menos eficiente, entonces el tránsito intestinal se detiene. Y si se detiene, se concentra, se deshidrata y se pone cada vez más duro. Entonces, en esas ocasiones se necesita un laxante que estimule esa contractilidad. Eso se puede estimular de dos formas, con fibra, con laxantes de expansión, el metamucil, todas esas sustancias lo que hacen es crear un bolo más propulsable para que el paciente pueda evacuar, porque si no evacúa se intoxica con lo que tiene adentro que no termina de salir. Pero a veces se necesitan laxantes ya de otro tipo la leche de magnesia y otros compuestos, y laxantes también de tipo osmótico, que se llevan todo por procesos de gradiente osmótico y arrastran todas esas toxinas y producen diarreas masivas. El problema con la diarrea y los laxantes es que te deshidratas porque pierdes mucho líquido. Parece que parte de lo que hace el intestino grueso es recapturar toda esa agua que te tomaste y que pasó por todo el intestino antes como agua, pero que tú la necesitas. Y esa agua la captura el intestino y es ahí donde se resecan las heces. Las heces son completamente líquidas hasta llegar al intestino grueso. Cuando llega al intestino grueso es cuando empieza la absorción masiva de agua, de recaptura, y el contenido empieza a volverse una masa ya más sólida, más desecada. Entonces, depende de los hábitos alimenticios, ¿no? Pero en general, a mí no me gusta el purgante como recurso terapéutico, a menos que la persona realmente ya tenga prescrito por un médico la necesidad de utilizarlo para mantener una regularidad en la excreción de las heces. No sé si eso respondió a tu pregunta. Antes la gente se metía en un sanatorio, le ponían un lavado y le lavaban todo el intestino. Y ellos decían que se sentían mejor, pero tú no te puedes sentir mejor si te limpian el intestino al punto de que queden muy pocas bacterias. Y nunca quedas estéril, siempre va a haber bacterias. En la primera comida que te metas va un pocotón de bacterias allí en la primera alimentación. Lo que pasa es que rompes ese equilibrio dinámico necesario para que se produzca una buena digestión. Gracias, Juanpa. Sí, mira, la parte del ayuno intermitente es una cuestión que depende de cada persona. Hay personas que antes de que esto se pusiera de moda, ayunaban, simplemente si no tenían hambre no comían. Y hay muchas personas que a medida que avanza la edad comen cada vez menos o comen cada vez más intermitentemente. Definitivamente, la comida 3 veces al día es un constructo social. Esa palabra ahora se ha vuelto de moda. No es una construcción social, es un constructo social. Entonces ahora hay que desayunar para pasar bien un día, hay que almorzar, porque si no, ¿cómo vas a reunirte con tus amigos? Y hay que cenar, porque si no, ¿cómo vas a reunirte con tu familia? ¿No? Entonces, pero eso no tiene ninguna necesidad básica. Típicamente una persona adulta, sana, cada 4 o 5 horas debe necesitar algo de alimento, porque ese es el tiempo normal que dura en el hígado el glucógeno hepático, que es el que se acumula inmediatamente después de una comida. O sea, esa energía que ustedes química en forma de grasas, proteínas y azúcares o carbohidratos que ustedes consumen, eso va a empezar a usarse, pero mientras tanto se usa, se acumula en el hígado. Y se va a usar en las próximas 4 o 5 horas. O sea que a las 4 o 5 horas, ustedes normalmente, esto es como supuesto una generalización, pero normalmente a las 4 o 5 horas la gente empieza a sentir hambre. ¿Por qué empieza a sentir hambre? Porque su azúcar en sangre empieza a bajar por debajo de ciertos niveles y eso le avisa al cerebro, mira, se está acabando el combustible, hay que llenar el tanque de nuevo. Ese tanque que se llena cada 4 o 5 horas es el tanque hepático, ¿no? Como el tanque de primera necesidad, ¿eh?
Luego pasan las 5 horas siguientes y ya el consumo, ya ese tanque que se llenó duró 5 horas y hay que volverlo a llenar con la cena, ¿no? Ahora, esa rata de utilización de ese tanque hepático de combustible, de energía química, va a durar no en función de las horas, sino de lo que tú hagas en esas horas. Si tú pasas el día durmiendo, pues con un solo tanque te alcanza, ¿no? Es como si llena el tanque y si te lo paras en tu casa y no te vas para ninguna parte, el tanque te dura una semana, ¿no? O sea que depende, no es tanto de las horas, él no se va a evaporar, ese combustible no se va a evaporar en 4 horas, sino depende de lo que tú hagas. Y lo que tú hagas va a tener que tener tres básicamente consumidores de combustible: tu actividad muscular, tu actividad cerebral y tu actividad metabólica, que se llama el metabolismo basal, que tú en un momento dado tengas un metabolismo basal alto. Por ejemplo, que estés en una zona calurosa, tengas que sudar mucho. Tú estás usando energía química para sudar y para cumplir una actividad física, ¿eh? Si estás en un clima frío, a lo mejor tú consumes menos calorías para ese tipo de proceso, pero consumes más calorías en los músculos para ganar calor. Si tienes una intensa actividad intelectual, consumes mucha energía química para alimentar ese cerebro, para darle no solamente oxígeno, sino glucosa, y a las 4 o 5 horas tienes mucha hambre, ¿eh? Entonces, eso es básicamente así. Si tú te saltas esa comida, entonces el cuerpo dice, ah, no hay gasolina para llenar el tanque hepático. Bueno, entonces yo necesito seguir consumiendo combustible. Entonces, yo me voy a la grasa. ¿Mm? Me voy a la grasa, que es el reservorio a mediano y largo plazo que tiene el organismo para sacar energía. De hecho, si tú, vamos a poner que tú entre la mañana y en el día, tú consumes 3.000 calorías de energía. Si tú te metes un almuerzo o una combinación de alimentación durante el día que metes 7.000 calorías, el cuerpo, ¿qué hace con esas calorías extra? Las almacena. Ahora no las puede almacenar en el hígado porque entonces transformaría el hígado en un hígado graso. Entonces él mete esa grasa en otras partes del cuerpo. Esa es la grasa adiposa de la barriga, de las piernas, de los brazos y dentro de los músculos, ¿verdad? Entonces empieza a crecer la grasa corporal como una forma de guardar esa energía para el futuro. Eso hoy nos aterra, engordarnos. Pero en el pasado esa era la supervivencia absoluta. Para una persona que tenía que cruzar un glacial, cazaba un venado un día y se metía una enorme carga de alimento y de grasa de animal y de proteína y sabía que iba a pasar 7, 8, 10 días sin comer, él necesitaba que la grasa en exceso, que la energía en exceso se acumulara en alguna parte. Entonces él aumentaba su peso, salía gordito, acusaba el glacial y durante los próximos 7 días sin comer nada bajaba ese peso consumiendo la grasa corporal. Una vez que la grasa corporal ya tú estás casi que en el esqueleto, empiezas a usar el músculo como fuente de energía. La utilización de grasa para sacar energía en forma de glucosa y usarla se llama lipólisis. Es decir, la lisis de las lipos, la lisis, la ruptura de la grasa para sacar energía a partir de grasa. Y la utilización del músculo para sacar energía, que es lo que ustedes ven que las personas que han perdido ya mucho peso por estar pasando hambre, ya no tienen masas musculares, están esqueléticos, porque ahora se están comiendo los músculos para seguir vivos. Y eso se llama neoglucogénesis o proteolisis, es decir, son sistemas que convierten esa energía almacenada en los músculos en energía calórica en forma de glucosa para poder seguir manteniendo el cerebro, el corazón y las funciones vitales. Entonces, ¿qué pasa con los ayunos? Los ayunos son una forma de, si el ayuno es transitorio, es decir, si ustedes deciden no comer por 24 horas, básicamente va a haber un intento del cuerpo de entrar en lo que se llama cetosis. La cetosis o ketosis con K es básicamente una conversión bioquímica de dejar de usar la glucosa guardada en el hígado en forma de glucógeno para empezar a usar grasas. Y el metabolismo de esas grasas produce una cosa que se llaman cuerpos cetónicos o amoniacales. Y entonces por eso es que cuando esos cuerpos cetónicos circulan en sangre,
por estar usando la lipólisis, se produce lo que se llama la cetosis, la ketosis. Uno de sus productos de excreción es el amoníaco. Por eso es que el aliento de toda persona cetónica huele a amoníaco. Y ustedes lo pueden distinguir a 3 metros de distancia quién está haciendo dieta, porque en esos momentos las personas empiezan a tener una, un aliento amoniacal, porque están básicamente surtiendo sus necesidades energéticas utilizando cuerpos cetónicos producto de la lipólisis. Y si siguen pasando hambre, pues van a empezar a degradar sus músculos, como ya les dije anteriormente. Si revierten ese proceso a consumo de glucosa otra vez, yo, haciéndole una analogía, es como que si ustedes estuvieran usando constantemente cada 4 horas, ustedes llenan 4 horas de gasolina. Pero llega un momento en que no entra gasolina, no encuentran gasolina, entonces tienen que usar otro segundo combustible para mover ese carro y cambian de gasolina a unos botellones de alcohol que tenían en su casa. Entonces eso requiere ahora un recambio metabólico porque ese motor no fue hecho para usar gasolina, para usar alcohol, sino para usar gasolina. Se puede usar, de hecho, en muchos países mezclan el alcohol con gasolina o usan alcohol, el gasojol, como en Brasil. Pero evidentemente eso trae problemas porque los motores sufren, porque ellos no están diseñados para quemar alcohol, sino para quemar gasolina. Entonces, la lógica de los ayunos es que los ayunos ponen al cuerpo en emergencia y activan una serie de procesos naturales de defensa celular que solo se activan cuando la glicemia está muy baja. En otras palabras, es como un simulacro de emergencia que el cuerpo hace, forzando al cuerpo a un estado hipocalórico, a usar esa reserva de alcohol y a mover una serie de recursos que supuestamente traen beneficios, beneficios de diferente índole. Eso le beneficia a muchas personas, los ayuda a controlar su peso. Hay personas que le funciona, hay personas que no le funciona, hay personas que tienen mayor tolerancia al uso de la cetosis. Ciertamente a las personas magras con poca grasa le funciona bien. A las personas muy obesas, tú dirías, bueno, pero las personas obesas tienen más grasa. Sí, pero los procesos de movilización de esa grasa en las personas obesas son más complejos y más difíciles, como puede testificar cualquier gordo que se dé cuenta de lo difícil de quitarse esa grasa abdominal que tienes ahí. A veces haces dieta, te pones con un hueso y esa barriga no baja. Entonces, lo que demuestra que hay depósitos de lípidos, hay depósitos de grasa corporal que son muy difíciles de movilizar una vez que se han establecido en forma de grasa corporal. Entonces, no todo está escrito. Yo creo que los ayunos intermitentes funcionan para personas que creen en ellos, que se sienten mejor. No está de mal. Tómalo como, así como la gente sale a hacer jogging todos los días, ¿verdad? A someter al cuerpo a un ejercicio brusco que mejore su condición cardiorrespiratoria. Esto es un estrés diario, ¿no? Salir todos los días a correr 2 kilómetros es un estrés diario. Bueno, el ayuno intermitente, tómalo como un estrés nutricional, como un estrés metabólico. Como forzar el sistema metabólico a cambiar de combustible en cuestión de 24 horas. Y luego lo vuelves a revertir. Entonces, tú podrías decir, bueno, pero eso me mantiene mejor toda la parte energética celular. Eso se podría especular, pero puede ser que sí o que no. Lo que sí es que evidentemente te libera al cuerpo de una de las funciones que también consume mucho oxígeno, que es la digestión. La digestión consume mucho oxígeno. El proceso de absorber alimentos hace que la condición del cuerpo cambie de un estado simpático mimético a un estado parasimpático mimético. O sea, por eso es que básicamente cuando la gente está en digestión se siente con ganas de descansar, de tomar una siestica. Tú no vas a correr un maratón si te metes una buena papa antes, porque básicamente cuando tu cuerpo necesite hacer trabajo muscular, tu sistema no va a estar en condiciones de distribuir gran cantidad de sangre a tus músculos, porque esa gran cantidad de sangre está ahorita en el momento en el intestino tratando de absorber los alimentos que te has consumido. Entonces el cuerpo se maneja en forma autonómica, automático, por decir de esa manera, en dos grandes sistemas. El sistema simpático
y el sistema parasimpático. El simpático se encarga de la acción, es el que nos saca del peligro, es el que nos mueve, el que nos permite hacer cosas, el que nos permite saltar, brincar, pensar rápido y defendernos. Y el sistema parasimpático es el sistema que nos permite esencialmente hacer la digestión, el sistema que nos permite relajarnos, tranquilizarnos, eh, eh, meditar, todos esos procesos que bajan la frecuencia cardíaca. Pónganlo de esa manera. Si su frecuencia cardíaca está bajando, usted está entrando en un proceso parasimpático. Si su frecuencia cardíaca está subiendo, usted está utilizando adrenalina, epinefrina y usted está entrando en un proceso simpatético. Entonces, y de entre esos dos extremos se mueve todo cuerpo humano, entre el simpático y el parasimpático. A mí me gusta más el simpático, pero a veces me siento medio parasimpático.